Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la Escuela Sabática, temas en el Evangelio de Juan. Lección número 7. Bienaventurados los que creen. El texto para memorizar es Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron». A lo largo de su Evangelio, Juan presenta una diversidad de personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. La pregunta que nos haremos para iniciar nuestro estudio es: ¿quién es Jesús? Para responder este interrogante tendremos en cuenta los testimonios relatados en el Evangelio de Juan. A lo largo de su Evangelio, Juan nos presenta una diversidad de personas, distintos lugares, experiencias y perspectivas. Todos se encuentran con Jesús, y cada uno descubre algo diferente sobre su identidad. Hoy exploraremos estos testimonios que juntos revelan quién era Jesús. El primer testimonio, Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Juan el Bautista fue el primero en anunciar a Jesús como el Cordero de Dios. Con esta frase, Juan declaraba que Jesús era el sacrificio prometido, enviado por Dios para quitar el pecado del mundo. El segundo testimonio, Andrés y Simón Pedro. Hemos hallado al Mesías. Andrés, uno de los primeros en seguir a Jesús, rápidamente corre a contarle a su hermano Pedro: «Hemos hallado al Mesías». Para ellos, Jesús es el Salvador tan esperado, el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. El tercer testimonio, Felipe y Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Felipe y Natanael reconocen en Jesús al cumplimiento de las Escrituras. Felipe le dice a Natanael: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés». Para ellos, Jesús es la conexión entre las profecías antiguas y el presente. El cuarto testimonio, la mujer samaritana. ¿No será este el Cristo? Después de su encuentro con Jesús, una mujer samaritana corre a su aldea y cuenta lo que ha vivido. ¿No será este el Cristo?, pregunta a los demás. En ese momento, la mujer descubre en Jesús al Mesías, que rompe barreras y ofrece agua viva. El quinto testimonio, los samaritanos del pueblo. Sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Convencidos por el testimonio de la mujer, los samaritanos deciden ir a ver a Jesús. Al escucharlo, confirman que Él es verdaderamente el Salvador del mundo, reconociendo su misión universal. El sexto testimonio, Pedro y los discípulos. «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Cuando otros comienzan a dejar a Jesús, Pedro hace una declaración de fe: «¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Los discípulos reconocen que en Jesús encuentran propósito y verdad. El séptimo testimonio, el hombre ciego sanado. Yo era ciego y ahora veo. Un hombre que había sido ciego de nacimiento da testimonio después de ser sanado. Yo era ciego y ahora veo. En esta experiencia, Jesús revela su poder para transformar vidas y dar nueva visión, tanto física como espiritual. El octavo testimonio, Marta, la hermana de Lázaro. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En medio de su dolor por la muerte de su hermano, Marta declara: Yo he creído que tú eres el Cristo. Para ella, Jesús es la esperanza y la resurrección. El noveno testimonio, los soldados romanos.
Aquí está su rey. En el juicio, Pilato y los soldados romanos, sin entender completamente, lo llaman rey de los judíos. Aún en su escepticismo, reconocen su realeza. El 10º testimonio, Tomás, el discípulo dubitativo. Señor y Dios mío. Al ver a Jesús resucitado, Tomás, quien antes había dudado, declara, Señor mío y Dios mío. En ese momento, Tomás comprende completamente la divinidad de Jesús. Podemos concluir que todos los personajes vistos anteriormente formaron una imagen parcial y particular de Jesús. Cada persona que se encontró con Jesús en el Evangelio de Juan descubrió una faceta única de quién era Él. Mesías, Rey, Salvador del mundo, Hijo de Dios, el Cristo. Estas experiencias personales muestran que Jesús es todo esto y más. En este video y en las diferentes secciones vamos a explorar la diversidad de los testimonios y cómo cada uno revela una faceta diferente de Jesús, enriqueciendo la comprensión de su identidad desde distintas perspectivas. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, remontándonos a Abraham. Segundo, el testimonio de María. Tercero, El testimonio involuntario de Pilato. Cuarto, el testimonio de Tomás. Quinto, nuestro testimonio en favor de Jesús. Remontándonos a Abraham. Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio, y se gozó. Jesús no tuvo reparos en declarar quién era, ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonio de quién era, incluso a testigos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Abraham entre ellos. Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio, y se gozó. Este texto de Juan capítulo 8, versículo 56, explora una antigua tradición judía relacionada con la historia de Génesis capítulo 15, donde Dios hace un pacto con Abraham y le da una visión sobre el futuro de su descendencia. La tradición judía sostenía que Dios le reveló a Abraham eventos futuros, incluyendo el fin de los tiempos, como menciona el libro apócrifo de 4 Esdras, conocido como Apocalipsis de Esdras. Según esta obra, Dios eligió a Abraham entre todos los hombres, lo amó y le mostró los eventos finales en secreto, lo cual sugiere una revelación especial de Dios acerca del futuro del plan de salvación. En el Nuevo Testamento, Jesús hace una referencia a esta visión de Abraham en Juan capítulo 8, versículos 56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Esto significa que Abraham no solo esperaba la llegada de un Salvador prometido, sino que Dios le permitió ver anticipadamente el día del Mesías, y esto le causó gozo. Sin embargo, cuando Jesús declara que Él es el cumplimiento de esta visión, muchos judíos de su tiempo se sienten ofendidos. A pesar de tener al Mesías presente entre ellos, en lugar de regocijarse como Abraham, se muestran molestos y se resisten a aceptar que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta reacción contrastante de los líderes judíos resalta una tensión profunda. Abraham, en su fe y expectativa, estaba dispuesto a recibir la revelación divina y se alegró por ello. En cambio,
Los judíos contemporáneos de Jesús, aunque estaban en el mismo linaje de fe, no reconocieron a Jesús como el cumplimiento de aquella visión, mostrando un espíritu de incredulidad frente a la manifestación que Abraham había anhelado y anticipado. A continuación, vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Teniendo en cuenta los anteriores textos bíblicos, respondamos la siguiente pregunta. ¿Por qué fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser incluido en el Evangelio de Juan? El testimonio de Abraham es fundamental porque representa una promesa divina de bendición universal a través de su descendencia, la cual culmina en Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, algo que subraya la conexión entre la antigua promesa de salvación y su realización en Cristo. Abraham fue el padre de la nación judía. Recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por medio de él. Esta bendición llegó a través del Mesías, nacido de su linaje. Abraham fue también el padre de los que responden a Dios con fe. Su voluntad de sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, no solo fue una prueba de fe, sino también una ventana al plan de salvación. Es decir, desde Génesis, Dios le promete a Abraham que todas las familias de la tierra serían bendecidas en él y en su simiente, descendencia, que luego se interpreta y se cumple en Jesús, el Mesías. Esta promesa de bendición universal anticipa la misión de Jesús como Salvador no solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. El Evangelio de Juan destaca que Abraham se regocijó al pensar que vería el día de Jesús, indicando que Abraham tuvo una visión profética de este cumplimiento futuro, lo cual es un testimonio de su fe en el plan redentor de Dios. La inclusión de Abraham en el Evangelio de Juan refuerza la continuidad entre el pacto abrahámico y el ministerio de Jesús. Así, Jesús no solo afirma su identidad como el Hijo de Dios, sino también como el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Abraham, cumpliendo la expectativa de bendición y salvación para todas las naciones. El pensamiento inspirado dice: A través de tipos y promesas, Dios dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que habría de venir. Cristo dijo a los judíos: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que habría de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador: Vive, he hallado un rescate. Terminaremos resaltando otro aspecto importante que nos indica que Jesús era y es el Hijo de Dios, el Mesías.
Cuando Jesús dijo: Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Los líderes respondieron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? La respuesta de Jesús fue asombrosa. Les aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Jesús utiliza un lenguaje que recuerda el que Dios usó cuando se dirigió a Moisés en la zarza ardiente. Era una afirmación de divinidad, de existencia autónoma de su preexistencia. Los dirigentes, sin duda, entendieron lo que eso implicaba en labios de Jesús, pues tomaron piedras para apedrearlo. Del anterior estudio podemos extraer como mínimo 2 aplicaciones o enseñanzas espirituales. Primera, la valentía de declarar nuestra fe. Segunda, la continuidad del plan de salvación. La valentía de declarar nuestra fe. Así como Jesús no tuvo reparos en declarar quién era, nosotros también debemos ser valientes y claros en expresar nuestra fe. No debemos tener miedo de identificar quiénes somos en Cristo, incluso si enfrentamos oposición o incredulidad. La claridad y la convicción en nuestra fe pueden inspirar a otros a buscar y conocer a Jesús. La continuidad del plan de salvación. La inclusión de Abraham y su visión en el mensaje de Jesús nos recuerda la continuidad del plan de salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entender que somos parte de una historia más grande que comenzó con los patriarcas y se cumple en Jesús nos da una perspectiva más amplia y una mayor apreciación del plan redentor de Dios. Nos anima a vivir con un sentido de propósito y misión, sabiendo que estamos llamados a ser parte de este plan de bendición para todas las naciones. El testimonio de María. Juan capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Iniciaremos nuestro estudio leyendo un resumen de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Jesús visita la casa de Lázaro en Betania 6 días antes de la Pascua. Durante una cena en su honor, María, hermana de Lázaro, unge los pies de Jesús con un costoso perfume de nardo puro y los seca con su cabello. Este acto de devoción es criticado por Judas Iscariote, quien argumenta que el perfume podría haberse vendido para ayudar a los pobres. Sin embargo, su verdadera motivación era el dinero, pues robaba de la bolsa común de los discípulos. Jesús defiende el gesto de María y explica que ella ha guardado el perfume para su sepultura y añade: «A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Teniendo en cuenta el anterior texto, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué significado tenían aquí las acciones de María? ¿En qué sentido daban testimonio de quién era Jesús? Las acciones de María al ungir los pies de Jesús con perfume de nardo puro y secarlos con su cabello son un acto de devoción profunda y reconocimiento de su identidad. Este gesto tiene como mínimo 3 significados importantes. Primero, un acto de adoración y gratitud. Segundo, un reconocimiento profético de su muerte. Tercero, testimonio de la identidad de Jesús como el Mesías. Un acto de adoración y gratitud. María muestra su amor y agradecimiento hacia Jesús, quien recientemente había resucitado a su hermano Lázaro. Su entrega del costoso perfume representa un sacrificio personal y una adoración genuina, mostrando que nada es demasiado valioso para ofrecer a Jesús. Un reconocimiento profético de su muerte.
Aunque quizás no entendía completamente que Jesús estaba cerca de ser crucificado, su acto de ungirlo anticipa su muerte y sepultura. En la cultura judía, los cuerpos se ungían con perfumes antes de ser sepultados, y Jesús interpreta este gesto como una preparación simbólica para su sepultura. Testimonio de la identidad de Jesús como el Mesías. La unción con perfume también era un acto reservado para reyes y sacerdotes. Al ungir a Jesús, María da testimonio de su fe en él como el Mesías, el ungido de Dios. Así, sus acciones reflejan una comprensión intuitiva de su verdadera identidad y misión. En conjunto, las acciones de María dan testimonio de que Jesús es digno de adoración y sacrificio, que es el Mesías prometido y que está cerca de cumplir su misión redentora a través de su muerte. Veamos algunos detalles adicionales sobre las acciones de María. Un perfume especial. El perfume era muy caro. Su valor equivalía aproximadamente al salario anual de un trabajador común. María probablemente trajo este regalo como expresión de gratitud al Salvador por el perdón de sus pecados y por la resurrección de su hermano. Su intención era que sirviera algún día para el entierro de Jesús. Pero, al enterarse de que pronto sería ungido rey, decidió ser la primera en rendirle honores. La actitud de María y la de Judas. María probablemente no tenía intención de que se notara su gesto, pero Juan señala que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas respondió con una rápida reprimenda, afirmando que el perfume debería haberse vendido para dar el dinero resultante a los pobres. Jesús tranquilizó inmediatamente a María, diciendo: Déjala, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Un tema recurrente en el Evangelio de Juan es que Jesús conoce el interior de las personas. En este caso, en la fiesta de Simón, Jesús sabe lo que hay en el corazón de Judas. En tal sentido, Juan deja en claro quién era Judas: un ladrón egoísta. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. El pensamiento inspirado dice: El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y su amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas, trajeron sus costosas especias para su cuerpo rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana, porque Él había resucitado. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras Él era consciente de su devoción, lo ungió para la sepultura. Y, cuando Él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de ese acto, un anticipo del amor que le tributarían para siempre los que redimiera. Del estudio de esta sección del video, podemos extraer las siguientes 3 enseñanzas espirituales. Primero, el valor del amor y la devoción sincera. Segundo, la importancia de las prioridades espirituales. Tercero, la importancia de discernir la verdadera motivación en el servicio a Dios. El valor del amor y la devoción sincera. María muestra un amor y devoción profundos hacia Jesús al ungir sus pies con un costoso perfume y secarlos con su cabello. Esta acción demuestra que nuestra adoración y amor por Jesús deben ser expresados de manera sincera y generosa, sin importar el costo o la opinión de los demás. Nos recuerda que Jesús valora la sinceridad y el sacrificio en nuestro acto de adoración. La importancia de las prioridades espirituales.
Judas Iscariote critica a María por lo que considera un derroche de recursos, sugiriendo que el dinero podría haberse usado para ayudar a los pobres. Sin embargo, Jesús defiende a María, destacando la importancia de reconocer y honrar su presencia antes de su inminente muerte. Esta lección nos enseña a discernir y establecer prioridades espirituales, entendiendo que hay momentos para la generosidad y el servicio, pero también momentos cruciales para centrar nuestro enfoque directamente en Jesús. La importancia de discernir la verdadera motivación en el servicio a Dios. La crítica de Judas contrasta con el acto de María, ya que él no muestra una preocupación genuina por los pobres, sino que busca su propio beneficio. Esto nos enseña a examinar nuestras motivaciones al servir a Dios y a los demás, buscando siempre un corazón puro y sincero en lugar de aparentar o buscar recompensas. La lección es clara. El servicio a Dios debe surgir de una fe genuina y de un amor sincero, sin intereses egoístas. El testimonio involuntario de Pilato. Juan capítulo 18, versículo 38. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Juan registra una y otra vez los intentos de los líderes religiosos de apresar a Jesús, llevarlo a juicio y sentenciarlo a muerte. Un tema característico del Evangelio de Juan, expuesto a menudo por Jesús, es que aún no había llegado su tiempo o su hora, es decir, el momento de su crucifixión. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Pero ahora había llegado la hora. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, llevado ante Anás, luego ante el sumo sacerdote Caifás y 2 veces ante Pilato. Juan ha llamado a muchos testigos de todas las clases sociales para que den testimonio de que Jesús era el Cristo. Ahora Juan llama a Pilato, el gobernador que juzgó a Jesús. Este fue un testimonio importante porque Pilato era romano, gobernador y juez. La mayoría de los otros testigos eran judíos y plebeyos. A continuación, leeremos un resumen de Juan capítulo 19, versículos 4 al 22. Pilato vuelve a presentar a Jesús al pueblo, reiterando que no encuentra culpa en él. Sin embargo, los líderes judíos insisten en que Jesús debe morir porque se ha proclamado Hijo de Dios. Pilato, inquieto, interroga nuevamente a Jesús, quien permanece en silencio, y le recuerda que su autoridad proviene de Dios. Aún así, los líderes judíos presionan, y finalmente Pilato cede, ordenando la crucifixión de Jesús. Jesús es llevado al Gólgota, donde es crucificado junto a 2 ladrones. Pilato manda colocar un letrero sobre la cruz que dice: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, escrito en hebreo, latín y griego. Los líderes judíos protestan, pero Pilato se niega a cambiarlo, estableciendo el título de Jesús como Rey de los judíos. Teniendo en cuenta el anterior relato bíblico, responda: ¿Cómo se relaciona el veredicto de Pilato con el tema del Evangelio de Juan? Pilato juega un papel crucial en la crucifixión de Jesús, y su veredicto tiene una relación profunda con el tema central del Evangelio de Juan. Veamos algunos aspectos relacionados con el veredicto de Pilato. Primero, la soberanía de Jesús como Rey. Segundo, el cumplimiento del propósito divino. Tercero, la revelación y la fe. La soberanía de Jesús como Rey.
El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Rey soberano enviado por Dios. Aunque Pilato no lo reconoce plenamente, su declaración escrita sobre la cruz resalta la realeza de Jesús. Incluso en su juicio y crucifixión, la identidad de Jesús como Rey se hace evidente, cumpliendo las profecías y afirmaciones de su divinidad. El cumplimiento del propósito divino. A lo largo del Evangelio de Juan, se enfatiza que los eventos de la vida de Jesús, incluida su muerte, son parte del plan divino de Dios para la redención de la humanidad. Pilato, aunque actúa bajo presión humana y política, cumple involuntariamente el propósito divino al entregar a Jesús para ser crucificado. Este acto, paradójicamente, es necesario para la salvación del mundo. La revelación y la fe. El tema de la revelación de Jesús y la necesidad de fe es central en el Evangelio de Juan. El enfrentamiento entre Pilato y Jesús muestra la lucha entre la incredulidad y la revelación. Pilato representa la incredulidad y la falta de comprensión, mientras que Jesús permanece como el revelador de la verdad y el cumplimiento de la promesa divina. La reacción de la multitud y la insistencia en la crucifixión también reflejan la ceguera espiritual frente a la revelación. El veredicto de Pilato y los eventos subsecuentes no solo cumplen el propósito redentor de Dios, sino que también subrayan la identidad de Jesús como Rey y la continua necesidad de fe y revelación en el mensaje del Evangelio de Juan. Jesús fue llevado ante Pilato el viernes de mañana, temprano. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. El plan de los conspiradores era enviar rápidamente al prisionero a la cruz. Pero el comportamiento de Jesús llamó la atención de Pilato. El gobernador interrogó atentamente a Jesús y escuchó de sus labios: Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Aunque el gobernador condenó finalmente a Jesús a muerte, proclamó 3 veces su inocencia y sobre la cruz escribió las palabras: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, completando su testimonio acerca de quién era Jesús. Sin embargo, a pesar de su testimonio en favor de la inocencia de Cristo, lo condenó a muerte. Pilato tenía ante sí a la verdad misma. Sin embargo, dejó que la turba lo intimidara y condenó a muerte a Jesús. Qué trágico ejemplo de lo que significa no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto. El testimonio de Tomás. Juan capítulo 20, versículos 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esta sección la iniciaremos leyendo un resumen de Juan capítulo 20 versículos del 19 al 31. Jesús se aparece a sus discípulos después de su resurrección. La primera aparición ocurre la noche del primer día de la semana, mientras los discípulos están reunidos a puertas cerradas por temor. Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Luego les muestra sus manos y su costado y les da el Espíritu Santo, comisionándolos para perdonar los pecados. Sin embargo, Tomás, uno de los discípulos, no estaba presente y duda de la resurrección. 8 días después, Jesús se aparece nuevamente
Y Tomás, al ver sus heridas, cree y declara: «Señor mío y Dios mío». Jesús le responde que bienaventurados son los que creen sin haber visto. Termina afirmando que estos eventos fueron escritos para que los lectores crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer, tengan vida en su nombre. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y la duda? ¿Qué grave error cometió él? La historia de Tomás en el Evangelio de Juan nos enseña sobre la naturaleza de la fe y la duda. Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció a los demás discípulos, y al escuchar que Jesús había resucitado, se negó a creer a menos que pudiera ver y tocar las heridas de Jesús él mismo. Tomás dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Su reacción refleja la lucha humana con la duda, especialmente en lo que no podemos ver o comprobar físicamente. Tomás exige pruebas tangibles, demostrando una fe condicionada a la evidencia visible. El grave error de Tomás radica en dos asuntos. El primero, no confiar en el testimonio de sus compañeros, quienes habían sido sus amigos y testigos oculares de Jesús durante su ministerio. Su falta de fe en las enseñanzas de Jesús y en el testimonio de otros discípulos representa una incredulidad que Jesús corrige. El segundo grave error de Tomás fue tratar de establecer sus propias condiciones para creer. Este planteamiento acerca de la fe en Jesús aparece con frecuencia en Juan. Al aparecer Jesús nuevamente y permitir que Tomás vea y toque sus heridas, Jesús le muestra compasión, pero también le da una lección. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús valora la fe que se apoya en confianza y no solo en pruebas visibles. Con esta lección que Jesús le da a Tomás, el Evangelio de Juan se opone a la perspectiva de muchos: ver para creer. El pensamiento inspirado dice: Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. A través de la palabra de Dios, de la creación y de la experiencia personal, se nos ha dado una asombrosa cantidad de evidencia para nuestra fe en Jesús. De esta historia bíblica aprendemos una lección espiritual muy grande para nuestra vida, que la fe, según Jesús, va más allá de ver con los ojos. Implica confiar en la palabra de Jesús, confiar en sus promesas y en el testimonio de aquellos que han experimentado la verdad. Nuestro testimonio en favor de Jesús. Juan capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Una y otra vez, cuando Juan presenta testigos de Jesús, su objetivo es llevarnos a una conclusión contundente. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro.
pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Imagina lo que significó ser testigo presencial de los milagros de Jesús. De haber estado allí, estaríamos entre quienes creyeron, ¿verdad? Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús son mayores que las de quienes presenciaron sus milagros. ¿Por qué? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenían quienes vivieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? Pensar en ser testigo presencial de los milagros de Jesús y aún así dudar, como muchos lo hicieron, parece sorprendente, pero destaca una realidad sobre la fe. ¿Sabes cuál es esa realidad sobre la fe que se destaca? Veamos. Aunque quienes vieron a Jesús en persona tenían la ventaja de observar directamente sus milagros y enseñanzas, la realidad que aquí se resalta es la siguiente. Primero, que la fe no siempre se desarrolla solo a partir de ver. Segundo, que la fe requiere una comprensión más profunda y una convicción interna. Hoy tenemos mayores razones para creer que incluso superan las de aquellos que vivieron en la época de Jesús. Veamos algunas razones. Primero, tenemos una base más amplia y rica para nuestra fe. Segundo, el cumplimiento de las profecías. Tercero, el testimonio de las Escrituras. Cuarto, la presencia del Espíritu Santo. Quinto, la experiencia de los creyentes a lo largo del tiempo. Contamos con un registro completo de la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús en los Evangelios. Tenemos el testimonio del cumplimiento de profecías, como se menciona en Mateo capítulo 24. Las Sagradas Escrituras en especial, Mateo capítulo 24 versículos 2, 6 al 8 y 14, mencionan eventos que Jesús profetizó y que vemos cumplirse a lo largo de la historia y aún hoy. Guerras, rumores de guerra, hambre, terremotos y sobre todo, la predicación del Evangelio a todo el mundo. Estos signos sirven para confirmar la veracidad de sus palabras y su misión. También tenemos la presencia del Espíritu Santo, quien fue enviado después de la ascensión de Jesús para guiarnos, darnos convicción y fortalecernos en la fe, como se relata en el libro de Hechos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, actúa en los corazones y mentes de los creyentes, dándonos comprensión y una relación cercana con Dios que va más allá de una experiencia visual. Esta presencia del Espíritu, junto con el testimonio de vidas transformadas a lo largo de los siglos, nos da razones sólidas para creer en Jesús hoy. Por tanto, aunque no vimos los milagros en persona, tenemos una base más amplia y rica para nuestra fe. El cumplimiento de las profecías, el testimonio de las Escrituras, la guía del Espíritu Santo y la experiencia de los creyentes a lo largo del tiempo. Durante toda la vida y el ministerio de Jesús, sus seguidores siguieron siendo un pequeño y perseguido grupo de hombres y mujeres que, según todos los criterios humanos, deberían haber desaparecido de la historia hacía mucho tiempo. A diferencia de nosotros, ¿cómo podrían haber sabido que todas estas cosas sucederían? De hecho, nuestra propia fe es el cumplimiento de la profecía de Jesús, según la cual el Evangelio llegaría a todo el mundo. Hoy, unos 2000 años después, también nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos el privilegio de dar testimonio de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. No es por los dichos de Natanael, Nicodemo, la mujer de Samaria o las enseñanzas de los fariseos que podemos conocer a Jesús como el Mesías. Es por la lectura de las Escrituras
y la convicción producida por el Espíritu Santo que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y como el Salvador del mundo. Cada uno de nosotros, a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios, podemos tener una historia que contar. Puede ser que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto o la restauración de un ciego de nacimiento, pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él, como lo hicieron los testigos registrados en el Evangelio de Juan. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.